Muy buenas, esperando que estén teniendo una buena jornada. Les traemos una nueva columna correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo, que la vamos a titular Políticas sociales para la tribuna. Y de una forma o de otra caracteriza el estilo de las políticas sociales de este gobierno multicolor que ya nos tiene acostumbrados, pero que tiene una constante, que es la producción de comunicaciones a partir de conferencias de prensa, artículos de prensa o directamente de periodistas amigos del gobierno y la divulgación de información que va dirigida a un público que no es precisamente el que se beneficia supuestamente de tales políticas. Voy a aclarar un poco de qué estoy hablando. Creo que el primer ejemplo arranca con la pandemia y fue una serie de comunicaciones enfáticas dirigidas por el propio presidente de la República en primer momento, pero también por otros actores del gobierno, incluyendo en ese momento al ministro de Desarrollo Social, donde se anunciaron una y otra vez y se repitieron una y otra vez un conjunto de medidas para atender la situación social de las personas durante la pandemia, que en realidad cuando se materializan y se observan con los números fríos, en las propias rendiciones de cuenta del gobierno, en materia de asistencia social por la emergencia sanitaria, el gobierno destinó 20 pesos por persona por día durante el año 2020 como apoyo extra por la emergencia sanitaria y social, y ascendió a 30 pesos por persona por día durante el año 2021. Este es el primer ejemplo claro de cómo un montón de gente fue embaucada con la idea de que el gobierno estaba atendiendo a los sectores más desfavorecidos, que además en general no tienen voz en los medios de comunicación, no son consultados en los medios de comunicación, no ofrecen entrevistas, ni tienen tampoco formas organizativas significativas que puedan luchar por ese espacio de comunicación. O sea que mientras esos callan, el gobierno construye la idea de que existe una atención para esta población que en realidad es absolutamente testimonial. El segundo punto que quiero traer fue lo que significó el plan de infancia, visto el nivel de empobrecimiento, pero resuelto por el gobierno que la emergencia social se había terminado porque se había terminado la emergencia sanitaria y que todo iba a ser arreglado entonces por un mercado de trabajo pujante que en realidad después no pujó. Se construyó un buque insignia del gobierno, un plan que durante mucho tiempo estuvo en la palestra pública, que fue el plan de infancia, al que se iban a destinar 50 millones de dólares, que es una cifra muy abultada para cualquier ciudadano, pero que en materia de políticas públicas realmente no mueve la aguja. Sin embargo, el gobierno se la jugó entero a este plan de infancia, que se iba a articular a través de algunas transferencias a los hogares más pobres que tuvieran niños menores de 3 años, y a continuar con algunos otros planes de gasto, como el CAIF, y políticas públicas ya de larga data, que estaban en su proyección expandir su gasto y que en realidad estaban siendo recortadas. Y lo que pasó que durante el año 2022 se desplegó este plan de infancia, pero llegado el año 2023 y aparecidos los datos sobre pobreza correspondientes al año anterior, o sea 2022, se constató que en pleno plan de infancia la pobreza infantil creció. O sea que nuevamente estamos en un segundo ejemplo de política para la tribuna, donde se engaña a la gente con un montón de propaganda sobre políticas públicas que se están tomando a favor de los más desposeídos, los cuales son absolutamente insuficientes o no llegan siquiera a donde tienen que llegar porque los indicadores siguen empeorando. El tercer caso que estamos viendo hoy es esta mezcla perversa, ¿no? De la sustitución de las ollas populares por las viandas del Mides, que también es otra declaración para la tribuna. El gobierno viene a contestar a un trabajo monumental que desarrolló el pueblo uruguayo durante 3 años, o más a esta altura,
de pandemia y pospandemia, sosteniendo la alimentación de los hogares más desfavorecidos, primero con una guerra frontal a las ollas populares, porque de una manera u otra se constituían en una voz de los pobres que empezaba a contrarrestar los versos que el gobierno planteaba a nivel de medios de comunicación, y por lo tanto hubo una campaña de eliminación de las ollas cuyo elemento último fue el corte de suministro directamente para la alimentación, que viene a ser sustituida hoy por las viandas del Mides, las cuales vuelven a ser un elemento testimonial, ¿no?, que plantea una entrega de 10.000 viandas para atender la situación alimentaria de Montevideo y área metropolitana, lo cual son viandas individuales. Por lo tanto, cuando miramos el promedio de integrante del hogar, que es 4, estaría atendiendo aproximadamente a 2.500 familias. Es mucho menos de la décima parte de la población que estaba siendo alimentada por las ollas populares en los últimos tiempos, y por lo tanto vuelve a ser una política testimonial que muestra a los sectores a los que no va dirigida esta política, de que se está atendiendo a los pobres a través de una política de alimentación a nivel territorial. La política es una farsa, una vez más, como todas las otras iniciativas, pero obviamente va dirigida a un sujeto social que ni está organizado ni tiene voz en los medios como para expresar su descontento, y que viene siendo ninguneado y esquivado por las políticas sociales del gobierno, que a través de estos elementos lo único que intentan hacer es situar en la opinión pública la idea de que se está teniendo políticas para atender la situación alimentaria. A eso tenemos que agregarle el problema del agua salada y el no acceso de un montón de sectores bajos de nuestra sociedad al agua embotellada, tanto por la dificultad de suministro como especialmente por el costo, porque esto implica por lo menos un orden de magnitud de 1.000 pesos por persona por mes extra, lo cual en los hogares más desfavorecidos es imposible de sostener como gasto incremental, y tampoco va a ser complementado a través de los instrumentos de transferencias que el gobierno tiene para con esos hogares, porque simplemente se ha optado por un monto mucho más bajo a nivel de los hogares, o una priorización por tramos etarios que solamente abarca un pedacito pequeño de la población. Sobre esto vamos a seguir desarrollando en la próxima columna del mes de junio. Por hoy los dejamos con esta información y les deseamos que pasen una muy buena jornada.